¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en Plural. Esta noche le invitamos a que se quede con nosotros, con nosotras, a discutir tres temas que seguramente serán de su total interés. El primero es justo este triunfo de la izquierda en Chile. Tuvieron elecciones y gana precisamente el candidato, un candidato muy joven, pero un candidato de izquierda, y platicaremos de su perfil y cómo es que recibe precisamente esta presidencia allá en Chile. También vamos a platicar de la disputa que tiene, o este pleito ya de hace varios meses, del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Instituto Nacional Electoral y este proceso de revocación de mandato que no termina por cuajar. Pero también en nuestro tercer tema que vamos a desmenuzar esta noche es la disculpa pública que hace la Universidad de Guadalajara por los actos de violencia sexual, de acoso sexual dentro de la comunidad universitaria. Así que en los siguientes minutos le pedimos que se quede con nosotros, que nos acompañe a dialogar con Vania de Dios, que nos acompaña esta mañana. Vania, ¿cómo estás? Muy buena noche. Muy buenas noches, Trini, un gusto saludarte. Buenas noches, Gabriel. Y así también, Gabriel Ibarra nos acompaña esta noche. Con mucho gusto, buenas noches. Y nuestros compañeros, que también tenemos el gusto de tener en otras ocasiones, pues ya están vacacionando algunos. Se nos adelantaron en las vacaciones. Sí, así es, así que bueno, en esta ocasión, que será nuestro último programa del año en Plural, pues le invitamos de verdad a que nos acompañe con este primer tema en especial, que tiene que ver con la izquierda que triunfa allá en Chile. Chile, un país que sin duda en procesos democráticos como ese nos pone el ejemplo después de haber vivido una dictadura con Pinochet, que fue muy lastimosa para toda la ciudadanía, para todos los chilenos y chilenas, sobre todo también mujeres que fueron durante ese tiempo abusadas sexualmente por los militares en su momento. ¿Y por qué traigo a cuenta esto? Porque el candidato que perdió, el candidato opositor, pues era un candidato emanado de una política, una forma de entender el proceso de gobierno muy apegado a lo que se decía o lo que se hacía en el tiempo de Pinochet. Así las cosas en Chile. Llega se felicitó, ¿no? Fue por el proceso, sí. Por el proceso, además, se le felicitó de manera, fue algo rápido, lo que decían, no se esperaron, ya tenían 90 y algo computado, 98 me parece, del cómputo ya de los votos. Es el presidente electo, un joven de 35 años, hay que recordar de dónde viene, es un millennial. Es alguien joven, es el presidente más joven que van a tener ahí en ese país, y en una historia, como bien decías tú, que viene de dictaduras, que viene arrastrando varios temas que tienen pendientes. Hablábamos hace un momento, Gabriel y yo, de lo interesante que es el panorama que tienen ahí, el contexto que tienen actualmente, sobre todo porque trae una visión de Estado muy particular. Es alguien de izquierda, y en los siguientes años habrá que ver de qué manera, cuál va a ser el papel que va a estar jugando el Estado. Hablaba él de algunas modificaciones, lo que incluye, además de una constitución, que están por hacer algunas modificaciones, algunas reformas, o crear una constitución nueva ahí en Chile, también donde él estuvo participando como diputado en su momento, pero además también algunas de las modificaciones que él quiere hacer para generar un tema más de igualdad implican hacer algunos cambios, crear algunos impuestos, incrementar algunos impuestos. Entonces ya incluso también se hablaba de un desplome o de una baja también económicamente, porque hay mucha gente que se tiene la incertidumbre de cuáles son los movimientos que sigue, qué es lo que va a haber. ¿Qué es lo que va a haber con un hombre que habló, sobre todo dentro de esas propuestas de las que hablas también, Vania, de atender el grupo en mayor vulnerabilidad económica, a los pobres? Entonces viene con una bandera que conocemos ya de la izquierda, propia de la izquierda, Gabriel. Temas sociales, salud, educación. Muy interesante el que llegue este personaje con esa cosmovisión de la política, del gobierno, toda vez que, como bien señala Vania, como bien señala Vania, es un joven de 35 años, 36 tendrá en marzo cuando tome posesión, y trae una agenda progresista. O sea, es de izquierda, pero pues medio mundo ya se dice de izquierda ahorita, ¿no? Como que es una moda ser de izquierda. Lo vemos aquí en México con el PRI, se acaba de manifestarse en su última Asamblea Nacional
como de socialdemocracia, de izquierda, como el PRD, como Morena. Pero la agenda que trae este joven es una agenda progresista en el cual resalta el feminismo, resalta el medio ambiente, resalta su defensa y compromiso con los derechos humanos, resalta los regionalismos, el ponerle atención a las regiones, que es un tema que en las capitales normalmente olvidan. Se gobierna para las grandes ciudades, para las capitales, pero se olvidan las regiones, que es una problemática una política muy centralista. Diferente, una política muy centralista. Entonces, pero estaba leyendo y escuchando su discurso. No es un izquierdista radical. O sea, es un izquierdista de avanzada, progresista, que entiende que hay un mercado, que hay que ponerle atención, porque la reacción de los mercados fue muy negativa. Sí. Cuando se anuncia hoy, los mercados, la respuesta no fue positiva. Hubo caída en la bolsa. Y bueno, eso tendrá que tomarlo en cuenta, de que no nada más es una cuestión de yo pienso así y voy a hacer un gobierno de esta manera, sino que tiene que actuar con mucha inteligencia para ver cómo esas políticas, esos programas de gobiernos los va a instrumentar. Recordemos que la génesis de Gabriel Boric, la génesis fue el movimiento estudiantil. Él fue presidente de la FEU de Chile, Federación de Estudiantes Universitarios de Chile, y fue lo que lo catapulta al poder, al gobierno. Y además es muy interesante lo que pasa en la sociedad chilena, porque, como bien lo señalaban, lo que ha sufrido Chile aprendió de la dictadura, y es una nación pues que sabe el valor de la democracia, tanto pues que ha habido alternancias de gobierno de centro-izquierda, centro-derecha. Hoy toca un izquierdista que ni está en el centro de la izquierda, sino es un izquierdista más definido, con políticas sociales muy claras. Y habrá que ver pues cómo en el ejercicio del gobierno puede salir adelante, porque su ídolo pues es Salvador Allende, lo señaló. Y Salvador Allende pues fue derribado del gobierno por el ejército, porque en aquella época pues quiso impulsar un gobierno de izquierda. Reformas. Era otro mundo. Estados Unidos tenía una fuerza muy grande, una influencia. Y bueno, vamos a ver en estos tiempos cómo desarrolla esa agenda y cómo enfrenta un grave problema que tenemos en América Latina, que es el tema de la desigualdad. Claro, porque alcanzó en una segunda vuelta el 55% de la preferencia de los votantes en Chile. Entonces trae una aprobación muy interesante, trae una aceptación, y esto, yo estaba recordando, por ejemplo, ahora que decías que esta noticia de que Boric entra o queda como presidente, baja la bolsa, etcétera, no es bien recibida en el aspecto económico. Pero también recuerdo que con López Obrador ha habido muchas ocasiones similares y ha salido adelante. O sea, la incertidumbre es lo que marca este desajuste, más que el rechazo, porque no es rechazo. Es incertidumbre. Es incertidumbre. Y esperando cuáles van a ser sus políticas, van a ser las políticas del Estado. También lo que yo había estado leyendo en algunos de los temas es hay mucha expectativa, sobre todo con un tema de igualdad, con un tema social, de qué es lo que va a hacer en los primeros días, cómo va a hacer esas reformas, y sobre todo que es alguien, entre las propuestas que tenía, que tiene que ver también con mujeres, tiene que ver con el tema de pensiones, de que les entregan también ahí el manejo de las pensiones para los adultos mayores. Entonces, ahí va a ser interesante cómo logra él encontrar un equilibrio. O sea, un equilibrio, como dice también Gabriel, que no es alguien que sea radical o de izquierda radical, sino que es un personaje preparado, y ver cómo va a lograr que no afecte económicamente, pero que dentro de esos cambios que él llegue a realizar también tiene un compromiso con el electorado. Finalmente, votaron con él esperando que sí hubiera algún cambio radical en algunos temas que donde pega, sobre todo, es en el bolsillo. Y estamos hablando que él en este tema social está muy del lado, y si te fijas es grupos vulnerables. ¿De qué estamos hablando? De mujeres, estamos hablando del tema de pensiones de personas en situación vulnerable, que son adultos mayores. O sea, trae muy focalizado algunos temas que sabe perfectamente
en donde pega principalmente el tema económico. Y los grupos conservadores, aquellos que se manifestaban, por ejemplo, en no cambiar la Constitución, pero que al fin de cuentas ya se constituyó un constituyente para poder hacer precisamente estas reformas. ¿Crees que le dejarán, Gabriel, realizar el trabajo que está pretendiendo hacer? Bueno, tiene que ser muy inteligente. Tiene que ser muy inteligente para poder desdoblar sus políticas y sus programas. Le comentaba a Vania antes del programa la experiencia de Grecia. Grecia se sobreendeudó no me acuerdo si fueron hace 8 o 10 años, y el presidente de izquierda, llegó un presidente de izquierda, y duró muy poco, creo que duró mes y medio al frente del gobierno, porque hizo una declaratoria de moratoria a la deuda, de no cumplir compromisos que tenía el gobierno, y así como llegó, así se fue. Llegó con gran respaldo popular y se va con un gran rechazo popular, porque prácticamente el mundo ahogó a Grecia. Grecia vive del turismo, una serie de políticas. Eso fue un caso de un político radical de izquierda que llega, pues. Entonces, yo estaba... Queriendo defender lo indefendible, porque Grecia tiene una crisis económica internacional, con mucha deuda internacional, que no podía más que salir respondiendo a esa deuda con los países acreedores. Y quisieron, so pretexto de nacionalismo, salir de esta deuda, pero no pudo. No sé si Grecia en la actualidad ya haya salido de esa crisis económica lo ayudó Alemania, tan fuerte. Angela Merkel fue la que rescató a Grecia, lo apoyaron, pero con un programa muy duro, muy radical, sí, precisamente de austeridad y de recortes al gasto público. Entonces, hay experiencias pues que se han vivido, y será muy interesante cómo él, desde el gobierno, instrumenta políticas públicas, acciones de gobierno, precisamente de cómo combatir la desigualdad. Porque Chile, creíamos que Chile, antes de esa crisis de octubre del 2019, que surge precisamente con un problema del transporte. ¿Cuándo vas a pensar que un problema del transporte te va a reventar y se va a convertir en un problema nacional? Porque ese problema se extendió a todas las regiones del país, y hubo como cerca de 40 muertos, 300 heridos, más de 300 heridos, o sea, una acción represiva también de las fuerzas del Estado tremendas. Entonces, habrá que ver pues cómo la desigualdad, que es un problema que vive América Latina. México vive yo creo que el principal problema que tiene México es la desigualdad, donde se deriva pues la pobreza, la inseguridad pero el pueblo tantos chileno problemas. Tiene otra Pero precisamente es diferente Chile. Sí, ¿no? Sin embargo, creíamos pues que Chile estaba más allá de ese tipo de problemas, y nos sorprendió en el 2019 cuando se presentan esos estallidos sociales de millones de ciudadanos y de estudiantes en la calle. Y fueron los estudiantes los que hicieron ese gran movimiento. Entonces, sí hay un problema grave que vivimos los países de América Latina. Entonces, lo interesante es cómo va a combatir la desigualdad. O sea, hay un crecimiento. Chile pues ha tenido un crecimiento aceptable. Sin embargo, el problema no nada más es que tengas un crecimiento de la riqueza, sino ahí está el tema de la distribución de la riqueza. O sea, ha habido un debate también en el sentido de si el crecimiento es positivo, si es el tipo de crecimiento que requieren los países, cuando esa riqueza se queda concentrada en pocas manos. Entonces, ahí es la crítica que se hace al neoliberalismo, de que sí se genera riqueza, pero el punto es no nada más generar riqueza, sino cómo se distribuye esa riqueza, ¿no? Sí, y estar pendiente, porque también creo que hay que hablar y hacer notar que los chilenos están hasta ahorita muy contentos o satisfechos con el proceso electoral. Ciro Murayama decía en sus redes sociales que felicitaba a la población por haber hecho un proceso muy plural por parte de la ciudadanía y por parte de sus institutos, ¿no? O todos aquellos que formaron parte del proceso electoral. En general, el resultado de esta elección en Chile pudiera llamarse o pudiera ser un ejemplo de proceso democrático limpio, con un alto nivel de satisfacción para todos y para todas ahí, y la expectativa la eleva
todavía pone mucho más arriba, ¿no?, lo que se espera para el 2022. Las expectativas que tienen con él, sobre todo, y yo insisto mucho en el tema de comunicación, la narrativa que tuvo durante el proceso electoral, la narrativa que tiene mucho que ver con su discurso, el discurso que dio cuando ganó él. Yo estaba viendo alguna de las entrevistas, incluso, digo, en el parte, por ejemplo, con las mujeres, que también me llama mucho la atención que su pareja, él no es casado, tiene con una pareja 2 años y medio, que es una socióloga, también le fue la pregunta obligada de qué iba a pasar con las primeras damas. Recordemos que en el 2019, cuando pasó todo este estallido que había manifestaciones, estaba terrible, se filtró un audio de la actual esposa del presidente de Chile, donde a una amiga, que amigas hay que tener de esas, lo compartió, donde ella decía que había que guardar comida, había que tener municiones porque estaba todo descontrolado, que porque ella no sabía, que parecía que era una invasión de extraterrestre, algo así, un audio terrible. Se hizo viral en minutos. Entonces ahora esta pareja que entra también con este presidente electo, el día dice que igual como sucedió aquí en México, que ella no va a ser primera dama, que ella no quiere ese título. Incluso también él dice que no, que va a desaparecer esa figura, que porque no está de acuerdo en que entre alguien a un cargo por parentesco o nada más por el parentesco, por ser alguien cercano al presidente. Entonces creo que la narrativa sí les va a empezar a dar, va a romper varios paradigmas que se tienen y mucho que se ha venido manejando durante años. Va a ser muy interesante cómo pueden irla sosteniendo, porque entendemos también una cosa es estar en campaña y otra cosa ya es cuando llegas ahí y ya tienes que empezar a tomar decisiones que afectan a cientos o a miles de personas. Pero hasta ahorita creo que las expectativas son bastante altas, va a tener que ser bastante listo para poder generar el equilibrio y para poder lograr un consenso y sobre todo que se empiece a palpar en el bolsillo de las personas, que es lo que les va a interesar. Tú tienes una experiencia amplia en cómo el papel tan importante que juega la pareja de quien está en el poder, ¿no? En este caso, al momento en que ella o él mismo deslinda de responsabilidades a quien es su pareja, ella lo asesora, ¿qué tanto lo fortalece o qué tanto a él Yo puede estaba ser? leyendo que ella es alguien que lo ha asesorado, el perfil que tiene ella, obviamente es una socióloga, él presumía que habla varios idiomas, la había mantenido fuera en la primera vuelta de la elección, no estaba involucrada hasta la segunda vuelta. Ella participa de manera activa en un par de entrevistas nada más y ella en esas entrevistas dice que ella no va a ser primera dama. Yo creo que también estamos hablando de una nueva generación, estamos hablando de millennials, donde dice, y se ha manejado mucho el discurso de damas de primera o damas de segunda, pero bueno, esto ya viene desde hace años, es desde el virreinato, cuando se juntaba la esposa del virrey con sus damas. Más allá de que haya damas de primera o de segunda, es el papel que ellas tienen en temas sociales. Va a ser interesante cómo lo van a manejar este tema, la parte social. En otros países, por ejemplo, como Ecuador, quitaron el rol de la primera dama. Después quisieron otra vez volver a regresarlo. Es todo un tema acerca del rol que juega la pareja con los mandatarios y también las parejas de las mandatarias. Sí, también, exactamente. Pues creo que fue tomando en cuenta el proceso electoral, tomando en cuenta el candidato que gana, que es la izquierda como tú la has definido y que, bueno, en cada región ya se define de manera diferente. Creo que fue en general un buen resultado para Chile. Bueno, es indiscutible pues el triunfo, o sea, la oposición, los perdedores, le hicieron el reconocimiento. Aceptaron, lo felicitaron. 2 horas. Lo felicitaron y él también los felicita a ellos y les dice pues que va a ser un gobierno abierto, que los va a escuchar y que su gabinete va a ser un gabinete paritario, ¿no? Paritario, que no va a ser de cuotas con los partidos, sino que va a buscar perfiles sociales, ciudadanos, con gente preparada, pues, ¿no? Pero no de una negociación de partido a partido, a ver, te voy a dar estas 3 carteras, ¿no? Entonces, interesante, pues, como lo está visualizando. Habrá que ver ya en la realidad los resultados, porque finalmente los resultados son los que hablan más que las palabras, ¿no? Pues será el próximo mes de marzo cuando Gabriel Boric asuma ya como presidente de Chile y será por un periodo de 4 años. Tiempo de hacer una breve pausa. Hablaremos de los procesos del INE aquí en México después, al regresar. Corre bastante.
rebasó. Pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por acompañarnos en Plural. Y desde hace ya varios meses se ha configurado un pleito entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional Electoral. Y ahora se pone todavía mucho más álgido esta discusión porque para el año que entra se prevé tener una consulta ciudadana, una consulta popular de revocación de mandato que ha impulsado el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y que la 4T está buscando a lo largo y ancho del país reunir todas las firmas necesarias, ya sea en plataforma como de manera manual en un papelito, pues las firmas suficientes para que esta petición se haga realidad. Pero ¿qué ha pasado mientras está trabajando para reunir estas cifras, estas firmas y que pueda entonces declararse como válida esta petición, esta solicitud y entonces tener este proceso de revocación de mandato? Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Que llega un presupuesto federal para el año 2022 y al INE, en lugar de sumarle, porque aparte tiene proceso electoral en el 2022, entonces en lugar de sumarle, le recortan. El INE necesita 3.800 millones de pesos para la organización de esta consulta ciudadana y no los tiene. Por lo tanto, ha decidido retrasar la consulta. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo dijo, ¿no? Es que están en contra de la democracia, Vania. Así es, lo que hicieron fue posponer, con 5 votos en contra, 6 a favor, con el del presidente, el consejero. Pero recordemos más atrás, si nos vamos un poquito más atrás, desde dónde comenzó todo esto, que ya había dimes y diretes entre el presidente, entre el titular también del INE. Hubo un recorte que se tomó como un castigo, la lectura que se le daba políticamente era que era un castigo contra el INE. Le recortaron 4.913 millones de pesos. Ahorita que hablabas de lo que cuesta poder hacer esta de revocación de mandato, híjole, o sea, yo creo que nadie podrá mover tanto dinero juntos y es una cantidad exorbitante. Es mucho dinero. Le hacen un recorte presupuestal al INE. ¿Qué es lo que hace el INE? Entonces no puedo realizarlo, vamos a posponer y dan alternativas. Ellos hablaban que había 2 alternativas que se podían tener en cuenta para poder tener ese dinero, para poder hacer esta consulta de revocación de mandato. Hablaban que una de ellas, una de las posibles salidas, era que la Cámara de Diputados incluso pusieron que por el artículo 47 constitucional, lo que podría era modificar o ajustar el presupuesto de egresos o también por mandato presidencial. O sea, ellos mismos están diciendo, no estamos deteniendo esto, lo estamos posponiendo en lo que se resuelve el dinero económico y nos cae el dinero para poderla realizar. Entonces, parece que es un encontronazo nuevamente de decir, tú no me das dinero, entonces yo no lo puedo sacar, entonces entre lo que tú me das dinero, esto se queda detenido y avanzamos con lo demás. Habrá que ver y qué es lo que sigue. El argumento es, no lo podemos realizar porque quedaría en duda la certeza. O sea, tener la certeza de que lo que se está realizando está bien hecho, entonces mejor nos esperamos. Sí, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, a ver, ¿por qué tienen que tener tantas casillas, no? Porque pues, con las que haya, con las que puedan, con el presupuesto que tengan, ¿no? Y el INE dice, no, bueno, pues si vamos a hacer un proceso... nuestro reglamento, nuestra estrategia requiere de 3.830 millones de pesos, Gabriel, no menos. ¿Será así? Yo veo posiciones muy rígidas y muy encontradas también. Veo, por un lado, el presidente le da urticaria, pues, estos organismos autónomos, pero también veo también al INE, a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama y otros. Los veo también en una posición muy rígida de buscar sí, el cómo sí, ¿no? No el cómo no. Se ha cuestionado también al INE. No el cómo sí, de sí hago la consulta como sea. Vamos viendo cómo, ¿no? quiero el dinero y si no hay dinero no hay consulta. Así es, así es. Entonces, finalmente el árbitro pues, es la Suprema Corte de Justicia, porque luego están buscándole salidas jurídicas también los del INE, señalando pues que en la Suprema Corte de Justicia ahorita no se puede meter, porque primero tienen que ser validadas las 2.7 millones de firmas. Entonces, ahí es donde yo veo, pues no veo esa actitud también positiva de parte de Lorenzo Córdoba para buscarle la salida, sino que ya se da el encontronazo con el presidente y peligroso para el país, porque se trata también del instituto más importante que tiene más credibilidad del país. Creo que está en primero o segundo lugar
donde los ciudadanos tienen una opinión muy favorable y con una gran credibilidad ha logrado el INE. Y luego los radicales de Morena también aparecen, surgen, diciendo pues que le van a hacer juicio político a los consejeros, a Lorenzo Córdoba. Y hay quienes señalan, bueno, y luego vienen los defensores también de Lorenzo Córdoba, diciendo pues que es un dictador autoritario el presidente. Y peligroso esto porque pareciera pues que se podría dar un choque de trenes. El escenario más catastrofista es precisamente que se cesaran a todos los consejeros o los que se oponen, ¿no? Sería terrible. Es que viene una reforma por se el generaría electoral. un problema político innecesario cuando hay otros problemas más graves en el país, y que esto termine pues en una situación de una crisis política en México, y además en un tema. Yo estoy de acuerdo pues en que se dé este tipo de figuras de participación ciudadana, estoy de acuerdo, pero qué lamentable sería que el intento de instrumentarla terminara en un choque de trenes, ¿no? O sea, imagínense, a ver, una elección, Gabriel, no se ha judicializado antes de que suceda, ¿no? Regularmente vienen las quejas, las denuncias ante el instituto, los institutos locales o el Instituto Federal de un resultado que no complace o satisface a un partido político. Entonces vienen las impugnaciones y presentan los recursos ante estos tribunales. Pero que un proceso de participación ciudadana se esté judicializando previo a que se realice, bueno, entonces estamos en pañales en temas democráticos. No, además el mensaje que se está mandando, ya lo habíamos hablado en algún otro de nuestros programas, el mensaje que se está mandando parece ya como un pleito que van escalando y van escalando y van escalando, cuando bien dice Gabriel, no han encontrado el punto medio. ¿Cómo negocias? O sea, ¿cómo negocias el cómo sí, cómo le haces para ver? No te puedo dar tanto, pero podemos sentarnos. O sea, ya ahí hay como, hijo, a lo mejor va a ser un muy mal ejemplo, ya cuando los maridos están a punto de divorciarse, que ya no encuentran el punto medio y que ya están para separarse de plano. Definitivamente no hay un cómo sí de nada. Entonces, creo que ya nada más lo único que siguen haciendo es escalar, escalar, escalar. Sería muy grave el escenario catastrófico que pones, Gabriel, porque además mandaría un mensaje terrible. Yo creo que el ideal podría ser que encontraran un punto medio de cómo pueden hacerlo, a lo mejor con menos dinero, a lo mejor consiguiendo o dando alguna de las alternativas. Podría ser, porque no encuentro yo o no veo yo a lo mejor algún otro punto si siguen escalándolo. A ver, es que sí o sí, si se reúnen esas firmas y todas se validan, el INE tiene que organizarlo, porque hay una ley de revocación de mandato en México que le mandata precisamente al INE el sacar el proceso y se considera dentro de tener que hacer las adecuaciones necesarias, pero haces el proceso de revocación de mandato. Si no tienes el presupuesto, tendrás que ajustarlo, pero lo tienes que sacar. Ya, ¿dónde van a recortar? O sea, va a ser todo lo interesante. Pero también tendrías que hacer un proceso a lo mejor que se pueda salir con los 19,000 millones de pesos que sí tiene, que sí va a tener para el 2022, en un año que, repito, también va a ser electoral, pero no es una elección como la que tuvimos este año, ¿no? Donde escogimos varios gobernadores, presidentes municipales, etcétera, a nivel nacional. Tampoco va a haber una elección presidencial. Debe de haber la forma de salir adelante con esta solicitud que hace el presidente. Pues en tanto ellos dicen que ya están juntando las firmas. O sea, el mensaje que dieron es lo posponemos, pero seguimos trabajando y recabando firmas, ya sea a través de la aplicación o de manera física, como diciendo, seguimos nosotros en eso, no estamos desobedeciendo, o sea, estamos acatando lo que nos indican, en tanto se consigue el dinero. Es un mandato constitucional de la Suprema Corte de que lo tienen que hacer. Tendrán que revisar también ese presupuesto, en qué se puede recortar, cuánto pueden recortar, porque hay elecciones en 6 estados, ¿no? El próximo año, 6 estados. Entonces, ¿qué gastos son prioritarios y qué gastos no son prioritarios? Eso tendrían que revisar, porque si no lo hacen, estarían cayendo en desacato. Y ya entonces sí podría proceder un juicio político de destitución. Pero qué terrible pues el mensaje que se manda
que los actores fundamentales de este país, que son el INE y el presidente, no puedan ponerse de acuerdo en un tema de esta naturaleza. ¿Será porque legítimamente el mecanismo de revocación de mandato no ha sido solicitado por un ciudadano o una ciudadana? Es una propuesta del presidente. Entonces, desde ahí está perdiendo ese interés, que lo que está buscando a lo mejor el presidente no es por sí que alguien vaya y vote para que se le destituya de su cargo, sino es que me ratifiquen, aunque el mecanismo es revocación de mandato, pero él está buscando legitimar. Hay un debate al respecto sobre quienes consideran que no debería de realizarse ese ejercicio democrático porque ya fue electo durante 6 años. Y el argumento de los defensores de esta figura de democracia participativa es que así es como te puedes quitar a personajes indeseables, impresentables, como los Duarte y otros personajes que gobernaron el país y que saquearon las arcas de sus estados. Tiene validez también ese punto, porque también si te sale un gobernador loco o un presidente loco, pues ¿qué haces como ciudadano? Los tienes que aguantar los 6 años de gobierno. Tiene defensa el tema, ¿no? Pero creo pues que la forma como lo están instrumentando muy mal. Y recordemos, también ahí los que no están de acuerdo es que, bueno, el presidente pues es muy popular, tiene una popularidad de entre 60 y 70%, ¿no? O sea, ven que es innecesario llevar este ejercicio porque finalmente pues va a ser favorable, se sabe que va a ser favorable. Si hubiera un rechazo muy alto, bueno, o estuviera, bueno, para unos es terrible como está gobernando, pero para otros para la mayoría, es extraordinario, ¿no? La mayoría, ¿no? Entonces, pues muy lamentable pues la forma como está terminando este suceso, como ha estado evolucionando, y ojalá pues finalmente la prudencia sea la que impere. Pero bueno, está la Suprema Corte de Justicia que va a decir la última palabra. O sea, por un lado puede Lorenzo Córdoba hacer una argumentación y por otro lado el presidente lo que hoy dijo en la mañanera, pero finalmente hay un árbitro. O sea, creo que la ley establece también cómo dirimir esto y está en la Suprema Corte de Justicia el que tiene la última palabra, ¿no? Lo que sí es que se van a presentar nuevas denuncias en contra del INE. El presidente de la Cámara de Diputados, ahorita no recuerdo el nombre, que va a presentar en estos, creo que en 2 días, precisamente una queja o a comenzar que se haga un proceso en contra del INE, precisamente por obstaculizar este proceso, pero también por otras cuestiones que tienen que ver con la administración del INE, etcétera. O sea, van a empezar a esculcarle al INE todo lo que le puedan encontrar para poner en entredicho su quehacer y con esto pues seguir golpeando, yo creo, una institución que cuando venga la reforma política o electoral que yo me refería hace un momento, todavía lo puedan debilitar un poco más y ahí sí estaríamos corriendo un riesgo muy grave, muy importante, donde nuestros procesos electorales a futuro no tengan pues esa transparencia, certidumbre, correcto, y también que a nivel internacional México no tenga o no se pueda presentar como un país democrático, sino con elecciones hechas a modo, que bueno, ya han sucedido, ya se han registrado, pero no podemos dar marcha atrás, no podemos dar pasos atrás, ¿no? Y ahorita lo que decía Gabriel, hay que ver de dónde pueden recortar, o sea, de dónde pueden ellos empezar, si ven que, si supongamos que la Suprema Corte dice, va con el presupuesto que tienes, ¿de dónde van a recortar salarios, gastos? Partidos políticos. Partidos políticos, que claro, también se van a ir a amparar, o sea, va a generar como una cascada de gente que vaya a decir, a mí no me van a recortar el sueldo, a mí tampoco no me van a cortar como partido político lo que me correspondía, etcétera, etcétera, y sobre todo en pleno, si va a haber elecciones en 6 estados, a ver cómo comienza a pintar. Y luego otro punto, también pareciera que Lorenzo Córdoba está aprovechando la coyuntura pues para erigirse en una voz crítica de la Cuarta T. Hay quienes lo han manejado pues que podría ser candidato presidencial, que ahí estarías un futuro candidato presidencial, ¿no? Bueno,
se puede victimizar, puede salir como la víctima de un gobierno autoritario que avasalla, y porque en este momento pues no hay una figura opositora a la Cuarta T, Córdoba pues forma parte de un grupo de intelectuales académicos interesante, muy ligados a la UNAM, que pues lo hemos visto pues en esa tesitura. Su posición ha sido muy crítica del presidente, no le ha bajado, fue subiendo de tono, y pareciera también que estaría también en construcción una candidatura que seguramente la visualiza Lorenzo Córdoba, porque bueno, he visto manifestaciones en ese sentido de que Córdoba podría tener esa ruta, porque ya está a punto de terminar su periodo como presidente del INE, y bueno, ¿qué va a hacer después, no? Le queda como anillo al dedo, hablando de tiempo, lo que se vaya confeccionando de aquí en adelante. Bueno, pues ahí está un perfil que se está empezando ahí a construir en el sentido de un posible candidato, como bien lo dice Gabriel Ibarra, a la presidencia de la República. Tiempo de hacer una breve pausa, y cuando regresemos vamos a hablar de esta lucha que tienen años, muchos años, las mujeres, la comunidad de la Universidad de Guadalajara contra el acoso, contra la violencia sexual. Con eso y más después de la pausa. Pero ya estamos de regreso y de verdad le agradecemos mucho que esté con nosotros en sintonía, que se quede para platicar de la Universidad de Guadalajara y la disculpa pública. Y es que el pasado fin de semana emitió de manera oficial, más allá también de una entrevista que atendió el rector de esta casa de estudios, Ricardo Villanueva, una disculpa pública que le ha titulado así: la Universidad de Guadalajara ofrece una disculpa pública a todas las víctimas de violencia dentro de nuestra institución, y se dirige precisamente a todas las mujeres de la comunidad universitaria y a la opinión pública. Gabriel, creo que es un paso muy importante cuando el mismo rector de la Universidad de Guadalajara dice: tras 230 años de esta casa de estudios, nunca habíamos atendido el tema. Como se debía. Empático, pertinente, diría yo, la posición del rector Ricardo Villanueva, porque esto que hizo el rector Ricardo Villanueva se puede aplicar a cualquier otro espacio de gobierno, de instituciones y hasta de iniciativa privada. Porque el acoso es algo pues que siempre ha existido en unos espacios más crudo, más burdo, en otros más sutil. Pero es un problema que venimos arrastrando y que pues las mujeres, muchas de las mujeres se tenían que callar, tenían que aguantar ese acoso por cuestiones de sobrevivencia, que les iba peor. De trabajar, de conservar el trabajo, porque normalmente ese acoso, más que horizontal, bueno, es horizontal, pero mucho más vertical, ¿no? Y cuando es vertical, de arriba hacia abajo, pues yo creo que es más difícil enfrentarlo como empleada o como subordinada de alguien. O como alumna, ¿no? O como alumna, el caso de la universidad. Entonces, para mí tiene un gran valor esta postura, esta declaración del rector Ricardo Villanueva. Se ha cuestionado de que, pues, ¿por qué lo hace hasta ahora, que es muy tarde? Pues, como dijo el filósofo michoacano, no haya sido como haya sido, ¿no? El asunto es que ya se dio el primer paso. Obviamente que viene esto también de un movimiento femenino, Me Too, por ejemplo, que sacudió estructuras en muchos lados, no nada más de universidades y de gobierno, sino de medios de comunicación, iniciativa empresas, privada y iniciativa pública. privada en todos lados, ¿no? Y mundial. Y también viene pues de los abusos sexuales que se ha cometido por sacerdotes en el clero, ¿no? O sea, es un tema pues que había estado muy oculto, como en caja de seguridad. Muy solapado. Muy solapado, y muchas complicidades. No se le atendía, no se le daba valor, simplemente se bateaba, se ignoraba, y pues qué infierno para muchas mujeres que tuvieron que vivirlo,
y pues ojalá pues que esto sea un parteaguas y que permee no nada más en la universidad, sino también a otros espacios en que vivimos. Menciona Gabriel Ibarra, Vania, al grupo de Me Too dentro de la Universidad de Guadalajara. Ellas hablan y emiten un comunicado también y dicen, a ver, les falta mucho, porque en los últimos meses nosotros tenemos el registro de otras violencias y a esas no se les ha hecho caso. Quizás el último caso del magistrado José de Jesús N. sacó las cosas, sacó esto a la opinión pública, pero hay muchos casos atrás que dicen ellas no se han atendido y hasta que no me atiendan, esta disculpa pues no tiene mucha validez para el grupo Me Too. Yo creo que puede ser en general, a ver, así como también hay otros grupos de mujeres, CLADEM aplaudió la disculpa, pero dices, es un avance, es un paso hacia adelante. Recordemos que esto se da en un contexto, en una denuncia que se hace por un magistrado, José de Jesús N., que hay videos donde se le ve, se ha señalado de abuso sexual infantil por una menor de 16 años, en unos videos terribles donde se ve él acosando, acorralando a esta pequeña, que era sobrina de su pareja, o otra mujer que lo había denunciado, que no había caminado incluso las denuncias, que estaban detenidas, y también que había otro tipo de denuncias o de señalamientos, a lo mejor no legales, pero sí había señalamientos a través de plataformas digitales, que hoy es muy común, que no hay tampoco por qué desvirtuarlas. Hay personas, hay chicas, hay mujeres que lo hacen a través de redes sociales para poder también sentir el respaldo, sentir el cobijo de alguien más, incluso porque les puede dar más seguridad de decir, me da más seguridad compartirlo aquí en mi teléfono y que lo vean, también antes a lo mejor de hacerlo de manera legal. Entonces yo creo que no se puede tampoco desvirtuar para nada cuando lo hacen a través de redes sociales. Entonces en este contexto se da la disculpa. También es importante lo que dice en el comunicado es, se tiene que trabajar a lo mejor no de manera punitiva, pues no solamente quedarse en el castigo. Ya despidieron a este magistrado que daba clases en la universidad y creo que también es otro paso más como para decirles a los demás, oigan, canijos, están haciendo lo mismo, también van para afuera. O sea, aquí no se puede tolerar eso y que puede ser un buen ejemplo para en otros ámbitos, tanto públicos como privados. Pero además también en el tema de prevención. Yo creo que estamos todavía años luz en temas de prevención. Desde educación, tanto de hombres, tanto de mujeres, como padres de familia, desde la escuela, desde primaria. O sea, el tema del acoso, el tema del abuso sexual es... Híjole, o sea, hay muchas áreas que todavía faltan por cubrir. Yo creo que se da un paso, pero sí está plausible, me parece que sí, o sea, sí vale la pena y sí hay que reconocerlo. No cualquier autoridad reconoce. Al pedir disculpas estás aceptando que tienes un error o que hay algo que no se hizo bien. O sea, estás pidiendo disculpas porque algo no se hizo bien. Entonces ya sabes hacia dónde te tienes que enfocar. Pero las disculpas no te quitan el que ya todo esté bien. Es nada más las disculpas y que sigue después de las disculpas. Es que creo que dentro de esta disculpa pública es muy importante como desmenuzar los 5 puntos que establece la misma universidad, porque ahí viene el secreto de todo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando leo que dice, pedimos disculpa por la falta de mecanismos. Así es. Para escuchar, acompañar y atender los casos que se han dado en la universidad. Y algo que se le reclamaba a la universidad es que este año habían confeccionado ya una unidad de género, precisamente para atender todas esas denuncias, y la posponen para el mes de marzo del 2022 por falta de presupuesto. Entonces nada más se queda en el papel otra vez. Otra vez se va a quedar en una propuesta, en una intención. Urgía que se pusiera a andar todo el aparato que ya te habían confeccionado y en el que también había especialistas. Hay gente que ha estado trabajando durante meses en temas y son personas especialistas en temas de género que tienen la experiencia, que no nada más es de arrastrar el lápiz, es cómo lo echas a andar. Yo creo que es un área de oportunidad bastante, muy valiosa. Insisto, es no quedarse en las disculpas, sino echarlo a andar, porque a lo mejor se puede replicar en otros espacios y en otros ámbitos. Sí, definitivo. Creo que sí se ha hecho un gran paso la universidad, reconocerlo como institución. Ojo, aunque lo había mencionado en una entrevista a Ricardo Villanueva, aquí lo importante es que se habla, se firma oficialmente por parte de la Universidad de Guadalajara. Es una de las universidades más importantes a nivel América Latina, ¿no? Y qué decir, lengua hispana, pues a nivel mundial, ¿no? Es de las más con mayor prestigio.
Y esto es muy importante para que las mujeres puedan tener un entorno seguro. Pero además es impulsado nuevamente por mujeres, que yo creo que sí vale la pena también siempre reconocer organismos, asociaciones, fundaciones de mujeres, grupos de mujeres que impulsan todo esto y que levantan la voz y que cobijan muchas veces a las víctimas también. Y muchos caballeros, por supuesto, que se van sumando, pero que no quitan el dedo del renglón. A mí me consta, por ejemplo, mucho el trabajo que hacen las de CLADEM, que es, o sea, van detrás y no sueltan. Acompañan y dan el acompañamiento a otras mujeres porque solas no se puede. O sea, definitivamente no es un tema que se pueda manejar solo. Entonces, habrá que ver quién pone la muestra. Ya se puso ahora con lo de la disculpa, entonces ahora qué sigue después de la disculpa. Así es, y un proceso de erradicación de las violencias que permea, como tú lo dijiste, Gabriel, el sistema judicial, con ese caso del magistrado, el sistema judicial, el sistema educativo y ahora también esta parte del entorno privado. Donde la violencia familiar, no por ser privada, refiriéndome a, no le compete al gobierno o al Estado hacer o poner todas las herramientas necesarias para abatirla. Daba el secretario ejecutivo de Seguridad Pública esta mañana un incremento en los hogares de México del 20.8% en violaciones. Incrementó 15% la violencia familiar en nuestro país. Aunque se dan cifras de que el feminicidio a nivel nacional va a la baja, cosa diferente en cada estado, pero presumen que va a la baja. La golpeas pero no la matas, o sea, sigue siendo todavía un problema. O sea, el problema está creciendo. Está creciendo y como que la pandemia ha generado las condiciones precisamente para que esa violencia sea mayor en la convivencia, pues, obligada que se tenía que hacer en las casas. Y bueno, eso refleja el tamaño del problema que traemos, que hemos arrastrado y que difícilmente va a cambiar en un periodo corto, porque pues ahí son procesos que tenemos que vivir, en los cuales declaraciones y posiciones como esta que hace el rector ayudan mucho para que se activen otros. En el caso de la universidad, que es la segunda universidad más importante del país, cuando menos el número de estudiantes, pues es trascendente, porque esto no va a terminar nada más en una declaración, sino que seguramente se pondrán a trabajar en establecer la estrategia, los mecanismos, procedimientos para establecer, pues primero la cuestión preventiva, que es muy importante, cómo prevenirlo, ¿no? Si se podría, qué tanto se podría hacer un blindaje al respecto, cómo establecer las sanciones, porque por un lado, en el caso de la universidad, está el acoso de los maestros de arriba hacia abajo, pero también hay el acoso de compañeros, ¿no? De compañeros, y hay algunos pues que se agrupan y son muy duros, cómo acosan a las mujeres, cómo las quieren aplastar y tantas cosas que les toca vivir, como vivimos también en el caso del gobierno. A mí se me han acercado algunas mujeres, señoras muy respetables, como los jefes, que están arriba de ellas, pues les piden tener relaciones con ellas, ¿no? Y ellas batallan mucho en razón de lo denuncio, y si lo denuncio, pues me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Yo creo que yo esperaría también que en los gobiernos estatales, municipales, cuando menos, también se replicara lo que está haciendo la Universidad de Guadalajara. Creo pues que estamos en un momento muy importante, y hoy la opinión pública, el hecho de que los ciudadanos se puedan expresar a través de las redes, ayuda bastante, ¿no? Como lo ha mostrado el movimiento Me Too, que pues ha sacudido viejas estructuras, como decía el rector, 230 años, ¿no? En el cual no le daban valor a este problema tan terrible que hemos vivido y que a todos nos afecta, porque finalmente son nuestras hijas, son nuestras esposas, son nuestras hermanas, tantas pues que han sufrido, de alguna manera han sufrido ese tipo de acosos, unas más que otras, ¿no?
y que se enfrentan a este poderío, ¿no? Esta red que se hace en lo general, ¿no? Entre hombres acosadores o violentadores y que se protegen dependiendo el cargo, dependiendo el nivel que tengas en cuanto a tu ejercicio. Se sienten intocables, pero a veces son intocables, Vania. Y a veces, desgraciadamente, lo son. Ya hemos visto varios casos, se genera, o empiezan a hacer lo que hablaba también en el comunicado, son omisiones, dilaciones, como para ir deteniendo. ¿Y qué es lo que termina pasando? Pues no denuncias. O sea, porque dices, o me quedo sin trabajo, o me voy a quedar sin el ingreso. Yo creo que es el temor. Ojalá que si de algo va a servir del ejemplo es que se pueda replicar, que cualquier mujer que está siendo acosada o abusada o que está padeciendo algo de esto, ya sea en su trabajo, en la escuela, en su propio hogar, que sí se pueda tener la confianza de ir y denunciar. Recordemos que está el Centro de Justicia para las Mujeres que se creó, ya creo que son unos 5 años más o menos el que tiene, poco más, con un ministerio público, para que no tuvieran que andar de dependencia en dependencia o andar de un lado a otro, que llegar y nada más presentar ahí también la denuncia y el seguimiento también que se les dé finalmente, porque muchas veces también critican de que si denuncias pero después regresas, yo creo que no se vale juzgar porque no conocemos el contexto de nadie, no sabemos en qué contexto y en qué situación está cada mujer. Lo mínimo que podemos hacer es acompañar, ayudar y no juzgar. Que es muy, muy importante, porque muchas veces tampoco por eso no denuncian, por miedo al que te vayan a empezar a decir, pero ahí estás, o vaya a haber otro tipo de cuestiones. Esto por parte de fuera, que yo creo que es algo de lo que han hecho muchas de las organizaciones, no juzgan, acompañan y también protegen y también cubren, también cobijan a otras mujeres y obligan a las autoridades a que hagan lo que tienen que hacer en el caso de estos abusadores. Vemos el caso del ex magistrado. ¿Qué era lo que decía su pareja? Después de 16 años, estaba ella peleando una pensión alimenticia. O sea, no estaba peleando nada de otro mundo, era que el magistrado, el ex magistrado, bueno, todavía magistrado, todavía, que se hiciera, ¿no? que es todavía el magistrado, ex profesor, eso sí, ya ex profesor, se hiciera cargo de sus 2 hijos, que no les había dado ni el apellido. O sea, esas cosas tan básicas te hablan de los valores de las personas y también de la gente que está encubriéndolos. Claro, y ahora justo esta semana revienta un caso entre legislador y legisladora en la Ciudad de México, con una legisladora del Partido Acción Nacional que está buscando y convocando a sus compañeras trabajadoras del legislativo ahí en Ciudad de México para que se sumen a las denuncias que a esta legisladora panista le están llegando por WhatsApp diciendo, es que a mí me pasó con este diputado, esto y esto. Y le están empezando a llegar historias. Y ella lo que pide justo este día es, vamos uniéndonos. ¿Y a qué voy? Tienen miedo a denunciar. Tanto también en el sistema judicial, aquí en el estado de Jalisco, se ha estado pidiendo, buscando que quienes han trabajado con este magistrado, José de Jesús N., denuncien, presenten todavía más denuncias para poder cumplimentar a lo mejor o para poder hacer un proceso todavía más consistente para poderle poner freno a un hombre que tiene poder. Así de sencillo. Y que sirva de ejemplo para otros. Pues hay tantas historias, ¿no? Muchas historias. Hay tantas historias. A mí me han llegado varias al paso de los años de casos de servidores públicos, ¿no? De diputados que aprovechando su posición y que dependen de él varias mujeres, pues las quieren llevar a ciertos lugares para seguir trabajando sutilmente, pues algunos sutilmente y otros más de forma más directa. Es un gran problema, pero creo que estamos en un momento muy importante de que esto se puede enfrentar, como se está haciendo con estos colectivos de mujeres tan valientes, con coraje, con firmeza, como Lupita Ramos, que han hecho un extraordinario trabajo en defensa de las mujeres y que también se han ido creando también organismos de defensa de las mujeres, como estos consejos que hacía referencia Vania hace un momento, en el cual se le da auxilio, se le da asesoría a las mujeres, pues para poder de alguna manera enfrentar ese problema y evitar ese tipo de atropellos, de injusticias
que se han estado cometiendo, ¿no? Y creo que para despedirnos nos quedamos con un mal sabor de boca cuando el legislativo no sesiona en la madrugada como cuando lo hizo aprobar el presupuesto para comenzar el proceso de desafuero contra ese magistrado, sino que dice, nos vamos con tranquilidad para no entorpecer o para revisar bien el proceso, nos vamos de vacaciones y regresamos en enero. Y el 10 de enero, no sé si estoy bien en la fecha, 10 de enero, 17 de enero, 10 de enero creo, retoman el tema. Mientras que pase vacaciones tranquilo. Se ven los intereses. ¿Cuáles son los temas que importan a ellos? No hay prioridad. No es prioritario. Si fuera dinero, si fuera compensaciones, si fuera favores a otros personajes del poder, seguramente amanecerían 1 o 2 días, ¿no? Como lo hubieran votado en una... fast track, por ejemplo. Como lo han hecho, ¿no? Y bueno, no les cae el 20 todavía, pues. Esas son las cosas que tenemos todavía pendientes. No reaccionan, no entienden lo que estamos viviendo y que, pues, donde ellos podrían mandar un buen mensaje a la sociedad de solidaridad, ¿no? Con las víctimas. Sensibilidad. ¿No? Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y sé que ya todo el mundo está de fiesta y la vacación y todas esas cosas, así que les deseamos de verdad que sea un muy merecido descanso, bien disfrutado. Igualmente para ti, Gabriel Ibarra, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. Y nos vemos al regreso por ahí en 2022 igual, Vania. Bueno, aquí nos vemos en casa. Vamos a seguir viendo, trabajando. Todavía nos quedan varios días, así que pasen muy buen fin de año y feliz Navidad. Así es, nos vemos y escuchamos en la próxima. Gracias.